Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo, y ya sabes que a lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Leo, y el trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver, Leo, y el trabajo. Mucha inestabilidad ha estado pasando o has notado mucha inestabilidad en el trabajo. Llegan los cambios prometidos, así lo dicen las cartas. Cambios prometidos o los cambios esperados, Leo. Para muchos de vosotros tenéis los caminos abiertos incluso para nuevos trabajos, Leo. Así que los que estéis esperando noticias sobre otro trabajo, dice, van a llegar esas noticias. Leo, que no estáis trabajando, dice, posibilidad de trabajo, los caminos están abiertos, sí, a finales del mes de septiembre, posibilidad de muchos cambios, una comunicación con una persona será clave para esto, Leo. Los Leo que tenéis un negocio, dice, los caminos se ven abiertos con unas modificaciones que se han hecho, pero ojito con estas modificaciones, porque dicen las cartas que llevaba un pelo aquí. Nada es lo que parece. Dice, lo que en un principio puede parecer caminos abiertos, dice, ten mucho cuidado porque te pueden cambiar las cosas después más adelante. Esto dentro de tu negocio. Con quién hagas tú tus negocios, ten mucho cuidado, Leo. ¿Bien? Porque aquí todo te lo pueden pintar muy bonito, o tú lo puedes ver muy bonito y luego no es la realidad, ¿no? de lo que es realmente. ¿Bien? Vuelvo a los que no tenéis trabajo, Leo, y quiero hacer aquí hincapié en una persona, Leo, un poco mayor que tú, que te ofrece algo, así lo dicen las cartas. Esta persona como que insiste mucho en que formes parte de algo, te ofrece algo, es una persona cercana a tu familia. Yo te diría, Leo, que tuvieras mucho cuidado con esta persona. Bien, todos los Leo que empecéis una formación, dice, podréis tener un fruto en esa formación, ¿vale? Muy importante esto. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver. Leo y tu economía. Respecto a tu economía, Leo, dice, no es momento de dudar. Hay que tomar decisiones firmes respecto a algo familiar que tiene que ver con tu economía. Bien. Dice, estas decisiones en las cuales no solo tú las tomas, hay otra persona más que las toma, dice, serán clave que se tomen rápido, bien, para firmar algo, dice, porque si no se firma algo pronto, puede haber en un futuro una pérdida con esto, bien, es lo que aquí está marcando, que puede haber una pérdida, Leo. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Aventuras, Leo. Aventuras que te ayudan a soltar cosas del pasado, vivencias, toxicidades, y que te ayudan a encontrar tu equilibrio. Pero son aventuras. En un principio, Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros.
Tú en un principio, mira, con esta persona o con esta persona en concreto, dice, puedes sentir, puedes ilusionarte. Pero yo en ningún momento estoy viendo aquí, Leo, de momento, no estoy viendo aquí que esto vaya a más, ¿vale? Es una persona relacionada con tu empleo, con tu trabajo, con tu formación, que pasas tiempo con esta persona, Leo, ¿vale? Y yo te digo que es una ilusión que se va a ir intensificando con el tiempo, cada día más, cada día más. Este es el típico tonteo de hoy me miras, mañana no me miras, al otro día nos rozamos. Y esto como que crea una ilusión y unas ganas de ir al trabajo, ¿quién lo diría? Que genera esa ilusión, ¿ven? Todo este tipo de cosas. Vamos a ver, mira, esta persona, Leo, es un poco mayor que tú, ¿bien? Así lo han indicado las cartas. Vamos a ver qué más, y hasta dónde llegaría todo esto, ¿bien? Vamos a ver con estas. Primero sale como algo oculto, una ilusión oculta. Será por el trabajo, por el lugar en el cual os conocéis. Bien, eso por un lado. Vale, vamos a ver. Mucha atracción entre vosotros, mucha atracción entre vosotros, y hay una carta aquí en concreto que me hace, que me lo descoloca todo. Me lo descoloca todo porque, claro, lo que yo veo en un principio como solo una aventura. Aquí hay una carta que me indica, cuidado, que esto se puede ir de las manos en un futuro. Que puede nacer algo más de esta aventura. Vamos a ir confirmando. Se puede ir de las manos esto. Dice, esto puede coger mucha fuerza y se puede convertir en un desafío fuerte en vuestra vida. Pero para ambas partes, no para una parte en concreto, sino para ambas partes, Leo. Entonces, esto es lo que yo quería confirmar. Que esto se puede ir de las manos y puede llegar a mucho más. De momento estaréis un tiempo así, con esa ilusión que yo os he comentado y que te ayuda, en este caso, a sentirte que vibras de nuevo. Muy importante eso. Es que aquí lo que se daba por hecho, dice, no des por hecho tanto. En un principio, no des por hecho tanto aquí. Y en positivo, ojo, en positivo. Aquí están diciendo las cartas. Lo que en un principio sabemos perfectamente lo que es, y se dan por hecho muchas cosas en esta historia, dice, acabará en algo muy diferente de lo que tú crees o de lo que tú pensaste en un principio. Ya me contaréis, Leo. Vamos a seguir, seguimos, Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Por ahí vamos a abrir. Casados, en convivencia y novios. ¿De qué es? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que nos tenemos que dar cuenta? ¿De qué nos tenemos que dar cuenta aquí? Esto es lo que están diciendo las cartas. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Vamos a ver, ¿por qué dicen esto?
de las dudas que se han tenido en un pasado, de los estancamientos, de qué es lo que tenemos que ver aquí. Es muy importante, Leo. El continuar, si vamos a continuar de forma firme. Sin dudas, es muy importante el continuar, sin dudas. Muy importante esto y muy importante también no culpar. Dice, no hay que culpar a otra persona por algo en concreto. ¿Bien? Dice, porque hay aquí un reproche hacia uno de los dos, como que se culpa a uno de los dos, en este caso. Vamos a ver qué más. Vamos a echar otra general. En vuestra relación dicen que verdaderamente aquí va a suceder algo. Y a mí personalmente me gusta lo que veo, ante todo quiero decir eso, que me gusta lo que veo, porque van a quedar claras muchas cosas en la relación. Y aquí va a pasar algo, Leo, que dice, si alguno de los dos en algún momento ha dudado del otro, del por qué se sigue con esta relación, con esto que va a suceder, va a quedar claro el por qué se sigue con la relación. Y aquí están hablando de sentimientos. Entonces, esto es de lo que se tiene que dar cuenta uno, que sí ama de verdad, apartando todo lo exterior. Aquí solo nos centramos en las emociones. Dice, esto es de lo que te tienes que dar cuenta. Que no estás con la persona porque te da una estabilidad, que no estás con la persona por costumbre, que no estás con la persona porque son muchos años, que no estás con la persona porque tienes un hijo o una hija, que estás con la persona porque de verdad quieres a la persona. Esto es lo que tú tienes que darte cuenta, Leo. Vamos a seguir. Y también nos damos cuenta de los problemas que hemos tenido porque alguien nos ha estado engañando. O sea, esas mentiras, esa manipulación ha creado conflictos en la pareja. Y esto también llega el momento de darse cuenta, Leo. Esto es muy importante, muy, muy importante que suceda, porque que suceda esto va a quitar muchos problemas entre vosotros, O sea, va a hacer que la relación fluya de forma más limpia, ¿vale? Es lo que yo quiero decir. Vamos a seguir. Renovación para la relación. Es que dejará de existir una rivalidad entre vosotros. Es que yo veo una rivalidad entre vosotros absurda. Sois pareja. Eso es absurdo, ser rival. O sentir que la pareja es un rival. Eso es absurdo. Entonces dice, se extingue esta rivalidad entre vosotros. Rivalidad provocada por mentiras y manipulaciones de otra persona. ¿Bien? Ya me contaréis. Leo. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. El camino del amor lo vas a ver muy claro, Leo. No te pongas
no discutas, no dejes que te interfieran ni personas ni situaciones. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Leo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Veo muchos de vosotros, Leo, que vais a haceros unas pruebas y tendréis que seguir haciendo pruebas, cosa que os va a preocupar un poco. Va a haber cambios en tu salud, pero también hablan de recuperación, De todas maneras, Leo, ya me contaréis, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Leo, con tu mensaje general. Tu mensaje general, Leo, te dice que no dejes que la estabilidad emocional o la estabilidad material o la estabilidad como quiera que sea que tienes a día de hoy, no dejes que se enturbe por tus pensamientos envenenados por otras personas, Leo, te voy a dar un número, el número 9 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Leo, que te mando un besito fuerte, que como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.